Introducción. Historias negras. Solo una camarera. No, es mi esposa. Pensé que solo era una camarera. No sabía que estaba casada con el diablo. Eso fue lo primero que dijo Preston Hawke cuando el FBI lo interrogó sobre Salvador Romano. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Bienvenidos de nuevo a Valor Oculto, donde el verdadero poder no grita, sino que susurra. Y este no es un regreso cualquiera. Esta es una historia negra sobre la justicia, el silencio y lo que sucede cuando el hombre al que humillas tiene el poder de borrar todo lo que construiste sin tocar nada. Si no has visto la primera parte, ponla en pausa y ve a verla. Porque hoy no solo contamos una historia. Te mostramos cómo se ve el miedo cuando se viste con un traje de $1.000 millones. Profundicemos. Preston Hawke solía ser intocable. Su nombre figuraba en las portadas de las revistas de fortuna. Sus negocios moldearon los mercados energéticos. Jugó al golf con gobernadores, estrechó la mano de presidentes y construyó su imperio ladrillo a ladrillo con la arrogancia como base. Pero cometió un error. Le echó cocaína a una camarera negra. Y esa camarera no era cualquiera. Era Saria Monroe, esposa del hombre más disciplinado, paciente y peligroso del que jamás se había hablado en los bajos fondos de Savannah. Verán, Sal Romano no buscaba venganza. Buscaba el recuerdo. Quería que Preston sintiera lo que sentía Saria. No solo humillación, sino invisibilidad. El tipo de dolor que corroe tu nombre, tu legado, tu paz. Y Preston se estaba desmoronando. Los rumores se hacían cada vez más fuertes. Su junta directiva ya no confiaba en él. Sus enemigos empezaron a rondarlo como buitres, percibiendo la sangre bajo la riqueza. Pero Preston aún no había terminado. Porque hombres como él no se derrumban en silencio. Arañan, se retuercen, contraatacan. Y ahora, por primera vez, ese ya no es el cazador. Es el quien está siendo vigilado porque alguien acaba de salir de las sombras. Y esta vez, el juego ha cambiado. Así que, quédense con nosotros porque Hidden World está a punto de revelar lo que sucede cuando dos hombres forjados por el orgullo y protegidos por el silencio finalmente se encuentran en el único ámbito que ninguno de los dos puede controlar. La verdad. Dale a me gusta. Comparte y síguenos para el resto de este capítulo porque el poder no siempre explota. A veces se espera, y, cuando lo hace, lo reescribe todo. Saria Monroe nunca había oído su nombre resonar con fuerza, ni en las calles, ni en las redes sociales, ni en los tranquilos rincones de Savannah. Solía caminar sin mirarla 2 veces, pero ahora no podía ir a ningún lado sin ser reconocida. La llamaban la mujer del video de Coca-Cola. La llamaban un símbolo, una heroína, una voz para los desconocidos. Algunos incluso la llamaban un ícono. Pero para Saria, todo parecía irreal. Los medios no solo informaron sobre ella. La diseccionaron. Atuendos, expresiones, tono de voz, analizados fotograma a fotograma. Los noticieros usaron su rostro como fondo de pantalla. Los presentadores de programas de entrevistas debatieron su reacción. Era demasiado serena, demasiado callada, demasiado refinada para ser real. Y en medio de todo ese ruido, nadie le preguntó realmente cómo se sentía. La verdad, Saria se sentía cansada. No solo físicamente, sino emocionalmente agotada. Cada solicitud de entrevista, cada correo electrónico, cada oferta de libros o giras de conferencias venía con la misma condición tácita: sé la historia que queremos que seas. Pero Saria no quería ser la historia de nadie. Quería vivir. Aún así, sabía lo que estaba en juego. Las mujeres negras habían sido silenciadas durante siglos, invisibles incluso en momentos de dolor. No podía fingir que esto no la superaba. Así que siguió asistiendo a escuelas, foros, mesas redondas donde las jóvenes la miraban como si fuera la esperanza. Sonreía. Hablaba con gracia, pero por dentro luchaba con algo más pesado que la fama, la responsabilidad. Él también lo veía. Una noche,
la encontró mirándose fijamente en la portada de un periódico, aferrándose al borde con los dedos como si fuera a quemarse. «Tienes derecho a tomarte un descanso, ¿sabes?», dijo en voz baja. Saria no respondió de inmediato. Entonces susurró: «Si me detengo, olvidarán lo que hizo». Ese se colocó detrás de ella, rodeándola con los brazos. «Si lo hacen, nunca te escucharon». Pero en el fondo, sabía que la presión aumentaba. No por parte de la prensa, sino por algo más oscuro. Alguien había empezado a hacer preguntas, no sobre Saria, sino sobre ese, su pasado, su poder, sus conexiones. Y en medio de todo, Saria permanecía tranquila, centrada como el ojo de una tormenta. Pero incluso las tormentas más silenciosas pueden destrozar una casa. Y en algún lugar, más allá de los flashes de las cámaras, algo se avecinaba. Algo que ninguno de los dos previó. Preston Hawke nunca había sido de los que esperaban a que pasara la tormenta. Construyó su imperio atacando primero, controlando el tablero antes de que nadie más viera la partida. Así que, cuando su disculpa pública no logró reparar el daño, cuando los rumores sobre Salvatore Romano comenzaron a extenderse entre las altas esferas de la ciudad, Preston hizo lo que siempre hacía cuando se sentía acorralado. Cogió el teléfono y llamó a alguien que no aparecía en las listas de Forbes. «¿Sigues haciendo el trabajo discreto?», preguntó. La voz al otro lado no respondió de inmediato. Luego, «por el precio justo». Y así, Preston hizo un movimiento que ni siquiera su equipo legal conocía. Nada de demandas, nada de conferencias de prensa. Ya no se trataba de reputación. Se trataba de control. Quería información sucia sobre sobre Saria, sobre cualquiera que hubiera estrechado la mano con alguno de ellos. Quería registros, rumores, informes de arrestos, incluso los confidenciales. Si ese ocultaba algo, Preston lo encontraría. Y si no podía encontrarlo, lo crearía. Lo que no se dio cuenta fue que esto ya no era una guerra corporativa. Esto era personal. El investigador que Preston contrató no era solo un investigador. Era un solucionador de problemas. El tipo de hombre que se especializaba en fabricar influencia, testigos falsos, pruebas falsificadas, acusaciones pagadas y el objetivo, Saria. El plan era cruel y simple. Desacreditarla, pintarla como una manipuladora, una mujer que usa el nombre de su esposo para explotar su victimismo y ganar dinero y atención mediática, para que la gente cuestione su historia, su matrimonio, su pasado. La verdad es solo una versión de la percepción, le dijo Preston a su equipo en una reunión a puerta cerrada. Si moldeamos la narrativa, ganamos. Pero lo que no entendía, lo que su arrogancia cegada por el poder nunca le permitió ver, era que ese no observaba desde la barrera. Ese tenía oídos en lugares que Preston ni siquiera sabía que existían. Camareros, conductores, banqueros que le debían favores de otra vida. Y cuando la primera pista falsa apareció en un blog de chismes que sugería que Saria había orquestado el incidente de la Coca-Cola para ganar influencia, Sal no tardó mucho en rastrear la fuente. Todo apuntaba a un solo lugar: la oficina de Preston. Esa noche, Preston se sirvió una copa, satisfecho y satisfecho. No tenía ni idea de que al otro lado de la ciudad, un hombre ya estaba preparando su siguiente movimiento, no con abogados ni influencers, sino con algo mucho más peligroso: la memoria. Porque ese no había sobrevivido al submundo jugando limpio. Sobrevivió no jugando nunca el mismo juego dos veces. Todo empezó con un podcast, un programa independiente de bajo presupuesto con sede en Atlanta, presentado por un experiodista que ahora pasaba las noches desentrañando la corrupción corporativa. No había planeado tocar el escándalo de Hawke, pero alguien le envió una memoria USB. Sin remitente, sin nota, solo un archivo etiquetado que valía la pena conocer. El periodista pulsó el botón de reproducción. Lo que escuchó lo cambió todo. Una llamada telefónica. La voz de Preston, aguda, calculadora, hablándole a alguien fuera de la red. «No me importa cómo lo hagas», dijo en la grabación.
Encuentra algo, crea algo. Quiero a esa mujer enterrada en los titulares. Era claro, frío, intencional. Y era lo único que Preston no había planeado. Una prueba. El periodista no la publicó de inmediato. Verificó los hechos, autenticó el audio y revisó 3 veces las marcas de tiempo. Luego, un jueves por la mañana, publicó un episodio especial titulado El multimillonario, la camarera y la mentira. En cuestión de horas, explotó. Los medios de comunicación se volvieron contra Preston más rápido de lo que él podía responder. Los periodistas que antes pedían citas ahora exigían explicaciones. Las organizaciones de derechos civiles inundaron las redes sociales, exigiendo una investigación criminal. Los patrocinadores cortaron vínculos. Pero el cambio más grande, la opinión pública. Quienes antes dudaban de Saria, que la llamaban demasiado perfecta, demasiado serena, demasiado callada, comenzaron a verla no como un símbolo, sino como un objetivo. Una mujer que había sido perseguida 2 veces. Primero por la humillación, luego por el sabotaje. Y ahora el mundo sabía la verdad. Saria no quería venganza. Quería espacio para respirar. Ese no quería caos. Quería que la paz volviera al nombre de su esposa. Pero Preston había encendido una cerilla en una habitación llena de gas, y la explosión había comenzado. En casa, Saria se sentó en silencio mientras el podcast sonaba por el altavoz Bluetooth. Su teléfono vibraba sin parar. Mensajes de gente con la que no había hablado en años. Disculpas, agradecimiento, incluso algunos que admitieron haber creído las mentiras. Miró a ese. Su rostro era indescifrable. «Sabías que esto pasaría», susurró. Él asintió una vez. Jugó sucio. Solo se lo recordé. Algunos juegos tienen observadores. Saria cerró los ojos. Por primera vez en semanas, sintió un alivio. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque la máscara se había roto. La verdad había salido a la luz. Y la verdad, una vez vista, no puede ignorarse. Pero este no era el final. Ni de cerca. Porque Preston Hawke no tenía nada que perder. Y hombres sin nada que perder son los más peligrosos de todos. Salvatore Romano nunca alzó la voz. No tenía por qué hacerlo. El poder, cuando es real, no se anuncia solo. Actúa silenciosamente. Y cuando actúa, suceden cosas. El podcast había expuesto a Preston. Pero Sal sabía que no debía confiar en la opinión pública. La indignación se desvanece. Los titulares cambian. La gente olvida. Así que hizo lo que solía hacer cuando su nombre hacía susurrar a los hombres adultos. Llamó a los callados. Hombres y mujeres que le debían favores, no por lealtad, sino por supervivencia. Un juez jubilado de Atlanta, un ejecutivo tecnológico en Washington, D.C., un expolicía convertido en analista de datos. Incluso una floristería de lujo en Nueva York que solía vender más que flores. Cada uno recibieron una llamada. Sin amenazas, sin dinero, solo 3 palabras. Era hora otra vez. Y se pusieron en marcha. Uno envió registros judiciales sellados de forma anónima al Colegio de Abogados Estatal, exponiendo el historial de Preston de silenciar a exempleados mediante acuerdos de silencio. Otro contactó con reguladores internacionales sobre violaciones ambientales ocultas en las filiales offshore de Hawke Energy. Y el golpe más brillante, una filtración imposible de rastrear a un grupo de denunciantes de Wall Street que expuso datos falsificados de producción energética que Preston había utilizado para inflar la valoración de su empresa durante una reciente ronda de financiación. En cuestión de días, las fichas de dominó cayeron. Las acciones de Hawke Energy se desplomaron. Los inversores se retiraron. La SEC inició una investigación formal. El rostro de Preston, antes estampado en revistas de negocios, ahora llenaba los teletipos junto con frases como fraude, manipulación y colapso. Ese no tocó nada. Simplemente abrió viejas puertas y dejó que la verdad saliera a la luz. En su casa, Saria observaba cómo se desarrollaba todo,
no con venganza en la mirada, sino con un silencioso agotamiento. ¿Es esto justicia?, preguntó. Ese le sirvió una taza de té y se sentó a su lado. Es supervivencia, dijo. Intentó destruir lo que construimos. Solo me aseguro de que no lo vuelva a intentar. Pero incluso mientras el mundo se volvía contra Preston, ese permaneció vigilante. Porque un hombre como Preston, despojado de su fortuna, despojado de su armadura pública, no desaparecía. Evolucionaba. En algún lugar, tras puertas cerradas, Saúl sabía que su viejo enemigo no se retiraba. Estaba recargando. Y eso significaba que esto no era una victoria. Era una advertencia. La guerra acababa de entrar en una nueva fase. Y el siguiente golpe no vendría del frente. Vendría por la retaguardia. Ocurrió en el lugar menos esperado. No en un tribunal, ni en un callejón oscuro, ni siquiera tras las puertas de acero de una sala de juntas privada. Sucedió en una librería, un giro inesperado, un tranquilo y soleado rincón de Savannah, el mismo lugar donde ese conoció a Saria años atrás, cuando ella hojeaba poesía italiana y él era solo un desconocido con una chaqueta desgastada. Ese había estado yendo allí últimamente, a menudo como si el pasado le ofreciera más paz que el presente. Pero ese día, el pasado lo alcanzó. Preston entró como si fuera el dueño del lugar. Sin traje, sin guardaespaldas. Solo un sencillo suéter gris, vaqueros de diseñador y la mandíbula apretada. Ese no se levantó. No se inmutó. Simplemente miró al hombre que había intentado destruir a su esposa y pasó la página de su libro con calma. ¿Crees que ganaste?, preguntó Preston en voz baja y temblorosa. Saúl levantó la vista lentamente. Creo, dijo. Estás aquí porque sabes que no lo hiciste. Preston acercó una silla sin preguntar y se sentó frente a él. Aquí no hay cámaras, dijo. Sin micrófonos, solo tú y yo. Ese asintió. Y ese es tu error. Preston se inclinó hacia adelante. Lo perdí todo por tu culpa. Ese ladeó la cabeza. No, Preston. Lo perdiste todo porque te creías intocable. Porque confundiste la crueldad con el poder y porque pensaste que una mujer como Saria era invisible. Los ojos de Preston se oscurecieron. Me humillaste. Me desnudaste por completo. No, respondió ese. Te lo hiciste tú mismo. Un silencio tenso. Entonces Preston sonrió con suficiencia. ¿Sabes de qué me he dado cuenta, Romano? Hombres como nosotros. No nos matamos el uno al otro. Nos sobrevivimos el uno al otro. Ese cerró el libro y se puso de pie. Miró a Preston a los ojos, no con ira, sino con algo más frío. Lástima. No eres el primer hombre que intenta enterrar a un león, dijo. Pero serás el último que lo intente con el mío. Y con eso, ese salió. Preston no la siguió porque, por primera vez, no estaba seguro de si era el cazador o la presa. Y en ese silencio, impregnado del olor a papel viejo y café recién hecho, algo se hizo terriblemente claro. No se trataba solo de una disputa personal. Era un rumbo de colisión. Y la próxima vez que se vieran, uno de ellos se iría con algo más que un ego herido. Uno de ellos se iría con todo. Saria estaba de pie frente a la deteriorada casa en Atlanta, apretando los dedos alrededor del pequeño sobre que llevaba en la mano. Había pasado más de una década desde la última vez que caminó por esa calle, mucho antes de conocer a ese, antes de los coches de lujo y los flashes de las cámaras. En aquel entonces, esta casa no era solo ladrillos y revestimiento. Era supervivencia. Era ruido. Era dolor. Y ahora, por razones que ni siquiera ella podía explicar del todo, había regresado. Dentro, nada había cambiado. La alfombra descolorida del pasillo, la lámpara rota aún pegada a la base, el marco de fotos desportillado de una niña con 2 ojos grandes y 2 trenzas apretadas. Su madre no estaba en casa. Rara vez lo estaba, incluso cuando Saria era pequeña. Pero ese no era el punto. Saria no estaba allí para confrontar a nadie. Estaba allí para recordarse algo,
que ya había sobrevivido a cosas peores que Preston Hawk. Se sentó en el viejo sofá, pasó los dedos por la tela agrietada y dejó que el silencio la envolviera como solía hacerlo cuando era niña, fingiendo que no oía los gritos a través de las paredes. Este lugar ya no la retenía. Ya no poseía su miedo, pero sí su verdad. Porque aquí fue donde aprendió a sonreír a pesar del dolor, a hablar con calma en medio del caos, a mantenerse en pie cuando el mundo intentaba derribarla. No solo se levantó porque conoció a ese. Se levantó porque se negó a quedarse rota. Más tarde esa noche, se encontró mirándose al espejo en su habitación de hotel. Sin maquillaje, con el pelo suelto, la mirada cansada pero penetrante. Habló en voz baja, no para sí misma, sino para la chica que solía ser. Lo lograste y ahora no corres. No fue una declaración. Fue una promesa. A la mañana siguiente, regresó a Savannah, más fuerte, más lúcida. Y con ella llegó el sobre, un montón de cartas que se había escrito a sí misma a lo largo de los años. Cartas llenas de dudas, ira, sueños que creía demasiado grandes para una chica de la nada. Ahora planeaba convertirlos en algo más. Un libro. No se trataba de Preston, ni del incidente de la Coca-Cola, ni siquiera de ese, sino de las batallas invisibles que tantas mujeres libran a diario. Lo titularía simplemente, Aún en pie. Y al hacerlo, Saria no sería solo un símbolo. Sería una voz nacida en silencio, pero jamás silenciada. No era venganza. No era ira. Era precisión. Sal Romano no creía en los finales dramáticos. Los mejores derribos, solía decir, eran los que no dejaban rastro, solo silencio. Así que, cuando llegó el momento de su ataque final contra Preston Hawk, no llegó con fuego ni furia. Llegó en un sobremanila. Sin logotipo, sin nombre, solo un simple correo entregado en las oficinas de la Fiscalía Federal en el centro de Atlanta. Dentro había 5 documentos. Cada uno conectaba puntos que nadie en la prensa había descifrado. Una serie de empresas fantasma vinculadas a Hawk Energy. Cuentas bancarias en el extranjero que canalizaban ingresos no declarados a través de las Islas Caimán. Correos electrónicos entre Preston y un ministro de Asuntos Exteriores que detallaban sobornos disfrazados de honorarios de consultoría. No solo era poco ético. Era un delito federal. Y no fue inventado. Era real. Extraído de los propios servidores de Preston. Hackeado discretamente por alguien a quien ese salvó de una condena en Nápoles. Esto no era justicia callejera. Esto era un colapso sistémico. En 48 horas, agentes federales allanaron el ático de Preston. Trajes, portátiles, teléfonos, su asistente llorando en el pasillo. Preston, todavía en bata, tomando café, fingiendo que nada de eso era real. Pero lo era. Los titulares que siguieron fueron despiadados. El multimillonario director ejecutivo de Energía, Redención y Reforma. Una camarera negra bajo investigación federal. De la sala de juntas a los acuerdos secretos, la caída de Preston Hawk. Saria no sonrió al ver las noticias. Ese tampoco. Esto no era alegría. Esto era un cierre. Durante demasiado tiempo, hombres como Preston operaron tras un muro de influencia, lastimando a gente como Saria sin consecuencias. Ese muro finalmente se había resquebrajado, y fue ese quien puso el último ladrillo. Esa noche, se quedó solo en su estudio, contemplando una foto de Saria con su primer libro publicado aún en pie. Susurró, ahora quizá puedas descansar por fin. Pero incluso cuando la tormenta se calmó, Sal sabía que la paz no duraría para siempre. Acababa de realizar la mayor jugada de poder de su vida post-mafia. Y el poder, como la sangre, atrae a los depredadores. No se arrepentía, pero sabía lo que vendría después. Un nuevo enemigo, un juego más complejo, y quizás un precio para el que ni él ni Saria estaban preparados. Porque cuando se ataca a un rey, más vale no fallar. Y Preston Hawk aún no había terminado.
Preston Hawk solía creer que la reputación lo era todo. Que, pasara lo que pasara, mientras su nombre no apareciera en los titulares, era intocable. Pero los titulares mienten. Ahora su nombre estaba en todas partes y ya no estaba limpio. La redada federal fue solo el principio. Sus archivos privados quedaron expuestos. Los inversores lo abandonaron como un virus. La junta directiva de Hawk Energy realizó una votación de emergencia y lo destituyó como director ejecutivo en 72 horas. No fue un comunicado de prensa. Fue una ejecución. Su rostro desapareció de las portadas de las revistas. Las invitaciones a galas benéficas dejaron de llegar. La gente que antes brindaba con champán con él ahora cruzaba la calle para evitar que se le asociara. Y lo peor era que seguía sin creer haber hecho nada malo. Sentado solo en su ático, el mismo que una vez albergó a gobernadores y multimillonarios tecnológicos, Preston vio cómo las noticias proyectaban su caída como una serie documental de Netflix. Caminaba de un lado a otro. Despotricaba. Lanzó un vaso de whisky a la pared y gritó: «Yo construí esta ciudad». Pero la ciudad había seguido adelante. El nombre de Saria era tendencia diaria en redes sociales. Su libro, que sigue en pie, llegó a la lista de los más vendidos en una semana. Entrevistas, artículos de opinión, podcast, su voz. Estaba en todas partes. Y era firme, tranquila, inquebrantable. Y ese nunca habló en público. No lo necesitaba. Preston sabía de dónde provenía la presión. Sabía quién había orquestado la caída. Y, sin embargo, no podía tocarlo. Ni en el tribunal, ni en los medios, ni en la sombra. Ese había jugado al ajedrez. Preston había jugado a las damas. Y ahora, jaque mate. Incluso su propia familia se fracturó. Su esposa solicitó el divorcio. Sus hijos dejaron de responder a sus llamadas. Sus abogados, antes leales hasta la exageración, comenzaron discutiendo acuerdos con la fiscalía a sus espaldas. El aislamiento se hizo más fuerte que el ruido jamás había hecho. Y mientras los muros de su imperio se derrumbaban a su alrededor, Preston hizo algo que no había hecho desde niño. Lloró. No por el dinero, ni por el poder, sino por la identidad que había construido pieza a pieza con arrogancia, control y la creencia de que estaba por encima de las consecuencias. No lo estaba. Y ahora el mundo lo veía. Una mañana, un antiguo compañero lo encontró sentado en un banco de un parque en Midtown, con aspecto de 10 años mayor, con el mismo suéter gris que llevaba puesto en el enfrentamiento en la librería. No habló, solo asintió como diciendo: «Por fin lo entiendo». Pero la comprensión no borra el daño. No reconstruye la confianza rota ni deshace lo hecho. Preston Hawk, el multimillonario, se había ido. Solo quedaba un hombre con un nombre que ya nadie quería pronunciar en voz alta. Y un silencio que lo seguía como una sombra. El auditorio estaba abarrotado. Filas de estudiantes, profesores y miembros de la comunidad llenaban cada asiento. Algunos incluso estaban de pie contra las paredes, con sus cuadernos en mano y sus cámaras listas. No estaban allí por un político, ni por una celebridad, ni por un magnate. Estaban allí por Saria Monroe. La misma mujer que una vez permaneció en silencio con su uniforme de camarera empapado, con Coca-Cola goteando por el brazo y la dignidad aferrándose más fuerte que su vestido. La misma mujer que ahora subía al escenario entre una ovación de pie, segura de sí misma, elegante e intocable como solo pueden serlo quienes han sido destrozados y reconstruidos. Se quedó de pie detrás del podio un momento antes de hablar. Sin teleprompter, sin guión, solo su verdad. Cuando tenía 19 años, ella empezó. Solicité plaza en esta misma universidad. La sala se quedó en silencio. Me rechazaron. Algunos murmullos, algunas miradas intercambiadas. No por mis notas, ni porque no estuviera cualificada, sino porque no podía permitirme el viaje para la entrevista y no cumplí con el requisito de la presencialidad. Eso fue todo. Sonrió, no con amargura, sino con claridad.
La vida tiene una forma curiosa de devolverte a los lugares que una vez cerraron sus puertas. Hizo una pausa. 1 año después, Chica Negra. En aquel entonces, pensaba que el silencio era fuerza. Que si mantenía la cabeza gacha, trabajaba duro, sonreía y me mantenía apartada, el mundo acabaría viendo mi valor. Una pausa más larga esta vez. Estaba equivocada. La sala no se movió. El silencio no es fuerza. El silencio es con lo que cuentan. Es lo que les da poder. Algunas cabezas asintieron. Una estudiante de delante se secó la mejilla. No pedí que me convirtieran en un símbolo. No pedí que mi dolor se viralizara. Pero aquí estamos. Y desde que me dieron esta plataforma, he tomado una decisión. Se inclinó hacia adelante, cruzando miradas con una estudiante del fondo que había estado grabando desde el principio. Nunca dejaré que otra joven negra entre en una sala y sienta que tiene que encogerse. Los aplausos estallaron, no por cortesía, sino por reconocimiento. Porque lo que Saria llevaba ahora no era solo su propia historia. Era el peso de las generaciones anteriores. La voz de quienes aún luchan. La esperanza de quienes aún esperan. Concluyó su discurso con un fuego sereno. No tienes que ser ruidoso para ser poderoso, pero sí tienes que hablar. Tienes que estar presente. Tienes que ocupar espacio, especialmente en salas que nunca fueron construidas para ti. Cuando bajó del podio, los aplausos no cesaron. Y al pasar por la primera fila, un profesor le puso un sobresellado en la mano. Decía, nominación a doctorado honoris causa. Saria sonrió, no porque necesitara validación, sino porque se había convertido en el tipo de mujer que el mundo ya no podía ignorar. La cafetería estaba tranquila, no era lujosa ni moderna, solo pisos de madera vieja, tazas desportilladas y ese silencio que parecía intencionado. Sal Romano ya estaba allí cuando Preston entró. Sin séquito, sin cámaras, sin titulares persiguiéndolos esta vez. Preston parecía más delgado, no roto, sino desgastado. Sus hombros se hundían de una manera que decía la verdad que sus palabras nunca habían expresado. Se acercó y se sentó sin que nadie se lo pidiera. Ninguno de los dos habló durante el primer minuto. El único sonido entre ellos era el lento zumbido de un viejo ventilador de techo y el tintineo de una cuchara removiendo azúcar en el espresso UDS. Finalmente, Preston habló. ¿Por qué ahora? Ese no levantó la vista. Porque se acabó. Preston se burló en voz baja. Se acabó. Mi empresa se ha ido. Mi nombre es Veneno. Mis hijos ni siquiera me devuelven las llamadas. ¿Y tú? Yo no te arrebaté a tu familia, interrumpió ese, mirándolo finalmente a los ojos. Lo hiciste con cada decisión, cada palabra. Cada vez que mirabas a alguien como mi esposa, veías menos. Preston apartó la mirada. Ese se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No vine aquí a vengarme. Vine a acabar con el ciclo. Preston soltó una risa amarga. ¿Crees que te tengo miedo? Ese negó con la cabeza. No tienes miedo. Ese es el problema. Eres incapaz de sentir miedo, de humildad, de verte como realmente eres. Los dedos de Preston se apretaron alrededor de la taza que tenía delante. Entonces dime, Romano, ¿por qué no me destruiste por completo? Tenías el poder. Aún. Sí. Me recosté, tan tranquilo como siempre. Porque la gente como tú se autodestruye. Solo me aseguré de que el mundo los viera. El silencio entre ellos se prolongó. Entonces ese añadió, le echaste una copa a una mujer que creías inferior. Pero esa mujer fue la base de todo lo que he construido. Y cuando destrozaste su dignidad, destrozaste tu legado. El rostro de Preston se endureció. Solo eres un matón trajeado. Y solo eres un cobarde en el espejo. Ese respondió, poniéndose de pie. Dejó un billete de $20 en la mesa. Aunque ninguno de los dos había pedido nada antes de irse, miró hacia atrás una vez. ¿Alguna vez has pensado en reconstruir? Hazlo bien. No por poder,
ni por redención, sino para que tus hijos tengan algo de lo que enorgullecerse. Y entonces se fue. Preston se quedó sentado solo, mirando el café intacto que tenía delante. Sin cámaras, sin titulares, sin nadie para aplaudir. Solo un hombre enfrentándose a todo lo que había perdido en una habitación donde el poder una vez lo significó todo y ahora no significaba nada en absoluto. Algunos finales no vienen con aplausos, sin música dramática, sin triunfos a cámara lenta, solo silenciosas reflexiones y gente que se aleja un poco diferente a antes. Saria estaba de pie en la orilla de la isla Taibe, el sol de la mañana proyectando oro sobre las olas. Sostenía un ejemplar de su libro en una mano, la brisa pasaba las páginas como si el viento mismo quisiera recordar su historia. No vino allí a celebrar. Vino a respirar. Detrás de ella había caos, controversia, un escándalo multimillonario y un esposo que reactivó un imperio de silencio solo para proteger su dignidad. Frente a ella había algo mucho más aterrador. Paz. Porque la paz significaba reflexión, y la reflexión exigía verdad. La verdad era que Saria no quería fama. No quería ser un símbolo. Pero en un mundo donde las mujeres negras son a menudo ignoradas o utilizadas como accesorios en la narrativa de otros, su decisión de no acobardarse se convirtió en un acto de rebelión. Y su voz, en un faro. En otro lugar, Preston Hawke se sentaba solo en un pequeño apartamento, lejos del horizonte de la ciudad que una vez gobernó. Sin ayuda, sin comunicados de prensa, solo silencio y consecuencias. Pero esta vez escuchó. Por una vez comprendió que la riqueza no podía borrar el daño. Que las disculpas eran demasiado tarde o solo ecos. Empezó a escribir. No un libro, solo cartas a sus hijos, a la gente a la que había lastimado. A sí mismo. Tal vez algún día alguien las leería. Tal vez no. Pero escribir era lo único que le quedaba que se sentía real. En cuanto a ese, regresó a la vida tranquila que había construido antes de la tormenta. Seguía haciendo un expreso cada mañana, acompañando a Saria a la librería los domingos, manteniendo las manos limpias, pero permanecía alerta porque la paz, sabía, nunca era permanente. Y nunca más lo tomarían desprevenido. Hay una lección en todo esto. Que la verdadera fuerza no proviene del poder. Proviene de la moderación. Que el silencio, cuando se elige con propósito, puede ser más fuerte que cualquier grito. Y que la justicia, la verdadera justicia, no siempre lleva toga. A veces se entra con una sonrisa. A veces sirve café en lugar de citaciones. Y a veces espera años para hablar solo para asegurarse de que el mundo la escuche cuando finalmente lo haga. Este no es el final de la historia de Saria, ni de Preston, ni de Sals. Porque en un mundo tan complejo, las historias no terminan realmente. Evolucionan. Y mientras la cámara se desvanece en este capítulo, queda una pregunta. ¿Qué harías si alguien intentara quitarte tu valor? Este es un valor oculto. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. La siguiente parte lo cambiará todo.